Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Bueno, un video en vivo para decirles un poquito qué es alquimia, porque hay muchas preguntas, muchas consultas de gente que por ahí recién me conoce, que recién ve los videos, que recién empieza a pensar de otra manera, porque alquimia es ir más allá del pensamiento, ir más allá de los paradigmas, ir más allá de nuestros estados emocionales y empezar a entender cómo funciona el universo, cómo funcionamos nosotros, por qué nos pasa lo que nos pasa, y no solo para disolver un síntoma, concretar, materializar una meta, sino para entender cuál es el origen de eso, por qué logro manifestar eso, cómo funcionan realmente las leyes del universo. Y para eso uno tiene que aprender sobre física, la física newtoniana, la física cuántica, neurociencias, neurobiología, la biología, matemáticas y montones de cosas más, pero desde un lugar completamente distinto. No para formarnos en física cuántica, para formarnos en biología, para formarnos en... porque justamente el detalle es que todo lo que es una formación ya es parte del problema. Nuestra mente está llena de informaciones que admitimos sin cuestionarlas, y por esas informaciones repetimos patrones que ni siquiera son nuestros y que son totalmente inconscientes. Es muy difícil para alguien que recién está viendo mis videos por ahí entender la manera que tengo de expresar las cosas, porque implica una escucha completamente distinta. O sea, no es estudiar para conocer, es un estudiar para entender. Y cuando entiendo tengo que pasarlo a la acción. Y pasarlo a la acción implica materializar. Es innegociable materializar. Y cuando hablo de materializar, hablo de lo que tu mente quizás no tiene respuesta. Cómo hacer que algo invisible se haga visible. Cómo lograr disolver un síntoma. Pero porque lo entiendo, no porque quiero sacarme el síntoma y ya está. No, yo quiero entender, o sea, el alquimista intenta entender por qué esta relatividad de que algunos se enferman y otros no, por qué se enfermó el que se enfermó y el que no se enfermó, ¿por qué no se enfermó? ¿Qué hay de diferente? Y ese es el estudio que estudia el alquimista, el origen de las cosas. Y cuando hablamos del origen, hablamos del gen. Hablamos del orar, que está en origen, que habla sobre el lenguaje del universo, de cómo realmente se programa la mente, que son los últimos avances de la ciencia, pero que se quedan en la puerta cuando hay que ponerlo en práctica. El alquimista es el que hace un camino de eso, el que lo lleva a la práctica. Esto no es teoría, esto es acción constante. La escuela Nefer es la única escuela que no forma gente, porque justamente hace lo que la ética alquimista dice. El maestro está en el camino, no está en otro lado. Las personas que buscan una certificación son personas que no son alquimistas, porque están buscando un título y el título ya se lo puso otro, y si se lo puso el otro no es dueño de su propia realidad, no tiene el poder adentro, tiene el poder afuera, y otro le da el título, otro le informa y el otro acepta y entiende, no cuestiona nada. El maestro está afuera y el discípulo está apagado ahí, esperando a que el otro le informe constantemente. El camino del alquimista implica pasar a la acción. Y pasar a la acción implica que el que te va a tomar examen va a ser el universo. Y te la vas a tener que ver con lo que tu mente dual focaliza como un problema, un conflicto. ¿Para qué? Para que lo aprendas. Pero esto no es aprender de, ay, yo entiendo por qué me enfermé. ¿Y? ¿La enfermedad sigue ahí? No aprendiste nada. Estás en el conocimiento. O sea, entenderlo implica disolver el síntoma. Hola. Entenderlo implica disolver el síntoma. Implica resolverlo. Verlo, disolverlo
y materializar lo que uno quiere materializar. A veces uno tarda más, a veces menos, porque depende de si estás aplicando o no estás aplicando. Y es constante, no es un ratito, no es una técnica. Es una manera de pensar desde un punto de vista completamente distinto, porque entendemos lo que la física cuántica está tratando de expresar, el efecto del observador. Yo sé lo que observo cuando lo nombro, y lo nombro en base a mis mapas mentales. ¿Y qué mapas mentales tengo? El del otro, no los propios. Entonces me lleva a un renacer constante, a un borrar el pasado constante y crear un futuro. Por eso materializo, porque tengo que crear un futuro, porque si no estoy preso en el pasado. A esto es lo que se le llama matriz. Matriz, ¿por qué? Porque yo tengo que parirme a mí mismo, tengo que dar a luz un nuevo ser, pero sin morirme, no haciendo una reencarnación, que es lo que en los mitos aparece, y vuelve el alma al cuerpo y reencarna otra vez. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Supongamos que ese mito es real. ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido? O sea, yo tengo un pasado que no recuerdo. ¿No será esa la lección de que yo tengo que aprender a liberarme del pasado? Pero sin perder la vida. ¿Entendés que va a llegar un momento en el que vas a tener que pensar al tiempo desde otra lógica? Que para alguien que recién ve mis videos es como... Esta piba está drogada, ¿qué miércoles dice? No lo va a entender, ¿sí? Para quien es mi alumno o quien ha estado en algunos talleres ya lo va entendiendo, aunque por ahí no lo pueda poner en práctica, pero más o menos le va viendo la luz al final del túnel. Entonces, ¿qué es alquimia? Alquimia es un camino, es un recorrido. ¿Cuánto dura? La vida. ¿Por qué un alquimista es alquimista o no es alquimista? No es que dura 1 año, 2 años, 3 años. Tengo alumnas que hace muchos años que están dentro de la escuela, y no es que porque están dentro de la escuela ellas están formadas como alquimistas, no, ellas tienen que hacer de su vida una alquimia, y para eso tienen que disolver todos sus conflictos, o sea que uno tiene que ir atravesando lo que se le va presentando, aplicando las leyes que está enseñando, o sea que les enseño en cada clase. El tema es que frente al obstáculo tendemos a frenarnos. Ay, no sé qué hacer, y qué significa mi nombre. Todo es desde la puerta. Nadie quiere atravesar. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien está realmente dentro de la alquimia? Porque disuelve el conflicto, lo disuelve, materializa lo que quiere materializar, simple. Y no es algo que yo le proporciono al otro, porque yo no soy maestro de nadie. Yo estoy dentro del camino, te enseño lo que yo ya enseñé con mi propia vida. Mi vida es mi currículum. Si yo te dijera todo lo que estudié, dirías, si tengo que estudiar todo eso, no lo hago. Pero no lo estudié para tener un título, porque ya tener un título implica que otro me define. Y un alquimista se define por el camino, por el propio maestro. No es ser autodidacta, es estudiar, pero es estudiar desde cómo funciona el universo. No es estudiar en base a los conceptos, hipótesis que la ciencia tiene sobre eso, sino de ponerlo en acción para verificar si esa información, ese conocimiento es real o en realidad es algo subjetivo de quien lo descubrió. Implica una implicación constante de una práctica constante, hasta tal punto de llevarlo más allá de la mente. Es entender qué pasa en nuestra mente cuando soñamos, algo que estudiaba Jung, pero que dejó en el tintero porque no lo aplicó a su vida constantemente. Es querer entender las cosas desde el conocimiento y no desde el entendimiento. El entendimiento implica una acción, lo siento, tenés que accionar. No lo vas a entender si no accionás, si no lo aplicás a tu vida. Entonces implica caminar el camino, no conocer el camino. No se trata de leer un libro o ver un video y ya está. Se trata de conocer,
lo que dice el libro, conocer lo que dice el video y aplicarlo a tu vida. En esa aplicación hay un abismo, porque la mente, con toda la información que tenés, te dice que siempre necesitas algo. Si tuviera dinero lo haría, si estuviera más delgada lo haría, si tuviera tal cosa lo haría. En el acto de materializar sin tener eso que necesito y entendiéndolo, no accionando desde, bueno, lo hago porque alguien me dijo que lo tenía que hacer sin necesitar nada, porque tampoco es por ahí, implica un acto de iluminación. A esto se le llama el camino de la iluminación, porque literalmente tenés que aprender a pensar desde otro lugar. ¿Desde qué lugar? Desde sincronizar ambos hemisferios cerebrales. Sucede en tu cerebro. ¿Viste que en las imágenes de los santos hay, no importa qué santo seas, cristianos, budistas, se les hace la aureolita divina, blanca, luminosa? Mira, yo la tengo de acá al costado. Eso que sucede es porque literalmente se enciende el cerebro. Es literal, o sea, no es una metáfora y qué lindo soy Sol Natalia, no. ¿Se entiende? Es literal, es literal, se produce una iluminación. Si tuviéramos la tecnología de poder hacerlo en vivo, notarías que cuando yo estoy hablando se encienden ambos de mis hemisferios, pero porque lo entrené, no porque, ay, Natalia nació con... No, nací con eso, pero nací cuando yo decidí nacer como alguien nuevo. Algo que se enseña en alquimia, tenés que renacer como alguien nuevo, pues sin morirte en el intento. ¿Se entiende? Te tenés que vaciar del pasado pero estando vivo. Es bastante difícil porque vos tenés que cambiar tu identidad. Y cambiar tu identidad implica que tu memoria tiene que cambiar. Tu pasado vos lo tenés que aprender a recrear distinto. Y lo tenés que crear en base a crear el futuro. Pero para eso tenés que entender cómo funciona el tiempo. El tiempo se mide por la hora. El tiempo se mide por la hora. Justo no me puse el reloj. ¿Sí? Por la hora. Y estoy en el ahora cuando yo estoy escuchando lo que sucede sin interpretación. Ves que lleva un trabajo de vacío. Cuando yo hablo de vacío, ¿cómo me vacío? No interpretando. No interpretando. No comparando con otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ven mis videos y dicen, ay, es parecido a biodescodificación, ay, es parecido al coaching, ay, es parecido a lo de Luisa Hay, ay, ya está. Lo siento, no estás en alquimia, porque me estás comparando con algo conocido. Por ende, tu mente dice apagar y no escuchar lo que dice Natalia, total es más de lo mismo. ¡No! Se entiende que implica un entender que lo que te estoy diciendo no es parecido, porque implica escuchar lo que se dice cuando uno habla. Escuchar tu voz es un acto bastante difícil. Fíjate que cuando apareció el WhatsApp y escuchaste un audio tuyo por primera vez, dijiste, ¡ay, qué voz fea me hace esto! Cuando tu amiga te mandó un audio y es la misma voz que cuando tu amiga está en tu casa tomándose un café. ¿Qué ocurrió ahí? Vos nunca te escuchaste. Lo siento, vos no te escuchás. Quien habla en vos no sos vos, son todas tus programaciones inconscientes, básicamente la memoria del pasado. Lo que pasa es que cuando uno empieza a entender esto, automáticamente empieza a verlo en técnicas. Bueno, listo, voy a gestionar mis emociones. Las pelotas, tus emociones te mienten porque vienen de tus sentimientos, que vienen de tu mente. Todo lo que viene de miento es mente. Tu mente te miente todo el tiempo. Vos pensás que lo que sentís es porque te pasó algo externo. No, te pasa por una interpretación totalmente subjetiva en base a una información que ya está dentro. Digamos que tu mente es como una casa. Vos la limpiás. Bueno, voy a hacer la técnica de programación neurolingüística. Pongo una cualquiera. Limpio la mente. Bien. Al otro día, ¿qué va a pasar? Otra vez polvo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra mente es constante que se sigue ensuciando. A no ser que yo piense desde otro lugar. Pensar de otro lugar es totalmente vaciarte de lo que vos pensás que es pensar.
Lo que vos pensás que es pensar, no es pensar. Se le llama terreno de Maya, terreno de la ilusión. Eso no es pensar. No, eso básicamente es el tacho de basura del pasado. Eso no es pensar. Pensar implica hablar y escucharme al mismo tiempo. Algo que no hacemos. Porque interpretamos, damos una idea de lo que estamos escuchando, tanto sea en el otro como en nosotros mismos. Trata de escuchar lo que te voy a decir. Yo hablo. Y en eso que estoy hablando, estoy emitiendo un sonido. Pero no solo hablo con lo que digo, sino con lo que digo. Es hasta tal punto que si yo estoy hablando de iluminación y me estoy escuchando, todos los sistemas entran en esa iluminación. ¿Se entiende? Si yo hablo del acto de hablarse, escucharse y literalmente me enciendo en eso, automáticamente afuera pasa igual y entra la luz. Pero porque está dentro, no porque está afuera. Lo similar atrae lo similar, es una ley. No se entiende porque están tratando de interpretar. La interpretación es en base a información vieja. Escuchar es escuchar. Escuchar es escuchar, no interpretar. ¿Qué sonido hago? No lo que digo, sino el cómo lo digo, el desde qué lugar lo digo, qué estoy diciendo en lo que digo. Esto es una práctica constante, que solo practicándola la llegas a entender. Cuando lo querés entender para poder practicarlo, lo siento, no sucede. La palabra se la denomina como logos. El logos es la luz. Logos significa lógica. ¿Desde qué lógica estás hablando? ¿Desde qué lugar estás hablando? ¿Estás hablando desde el lugar donde estás entendiendo que todo en el universo depende de un verso? Pero un verso no es solo un decreto, una afirmación, es un versos. Es un versos, es un ver. ¿Desde dónde ves? ¿Desde qué lógica? ¿Desde qué mente estás viendo? Si no hay una mente nueva, no hay una nueva lógica, no hay luz, no hay conciencia de el universo. Entonces sos objeto de la realidad. Objeto. Pasa algo afuera que otro informa y esa información a vos te modifica cosas. Porque tu realidad depende del afuera, no de adentro. Porque adentro no hay nadie, no estás vos. Vos pensás que existís, es otra de las cuestiones alquímicas. Vos pensás que existís, no existís, sos una repetición de información hasta que decidís existir. Cuando vos decidís existir, implica cambiar tu mente. Es decir, me siento triste, lo modifico. Porque esto de me siento triste me está hablando de me siento, de un lugar donde yo decido sentirme triste. ¿Pero por qué? ¿Qué significa triste? Para mí triste significa una cosa, para vos significa otra. Pero los dos interpretamos que triste es lo mismo. Y ahí empieza el viaje. No. Yo digo ácido y ácido es un sabor para mí. Para vos ácido no es lo mismo. Parece una locura esto. Pero en realidad cuando lo pasamos a la práctica con mis alumnas de alquimia, que es esto que les digo, bueno, descríbanme cómo se siente tal situación. Y empezamos a ver que somos 50 personas diciendo, hablando supuestamente del mismo objeto y nada que ver una descripción con la otra.
Y esto pasa, por ejemplo, cuando ocurre algún accidente y se llama a las personas a testificar y todos ven cosas distintas frente a la misma situación. El tema es que aceptamos la palabra como una verdad. No, las palabras son interpretaciones. Ahora, ¿qué interpreto yo por esa palabra? Ahí empieza el viaje a la escucha. Porque de pronto alguien dice, no, porque yo tengo acidez. Ajá. ¿Y qué es la acidez? Y es que me sube y me baja un ácido. Ácido. ¿Qué ha sido lo que te ha causado ese ácido que te sube y te baja? Es algo que ha sido, que sube y que baja. Y que te genera acidez. Por eso siempre les digo, es algo que tiene un gran sí, así, 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 y siempre diciendo así, así, y ahí está la acidez. Porque digo que sí a cosas inaceptables para mí. Pero la persona a lo que le dice sí está en su palabra, porque es su programa. Siempre les digo lo mismo, programa significa gramática. Un programa es una gramática, si no cambia tu gramática, no cambian tus programas. Aunque vos conozcas los programas que tenés, no lográs disolver los programas hasta que no aprendes a programarte. ¿Y cómo logro programarte? A través de la gramática y el arte. El arte es la clave fundamental de esta era, porque solo los artistas pueden lograr esto, porque implica un acto creativo, no un acto de estructuras. El artista es el que rompe las estructuras. ¿Entendés que te informaron que el arte era... Ay, no, porque el arte no vale nada, porque el arte es pan para hoy, hambre para mañana, el arte... Y el universo quiere artistas, porque el creador es un artista. Hola. Deberás activar tu parte artística, que tenemos todos, porque es la parte creativa, y esa es la única parte en la que sos vos. No una copia de otro, sino algo propio. Por eso el arte lo que hace es parir realidades. El artista hace eso. Ponelo a pensar desde una lógica, te lo vacío para el otro lado. Estamos en una era de tecnología. Cada vez hay más informática, que es toda información, más robots, más computadoras, menos humanidad. Pero lo humano hay que desecharlo en parte. Pero ¿qué parte del humano es imposible de comparar con lo informático? El artista, la parte creativa, porque lo mismo que crean las computadoras son las mentes artísticas. ¿Se entiende? Que decide crear algo, desde algo muy sutil, interno, da a luz algo. Pinto un cuadro y doy a luz algo. El tema es, si yo te digo, ¿cómo lográs vos pintar un cuadro? Y vos me decís, es simple, Natalia. Voy, compro los elementos, voy y lo pinto. Y yo te digo, ¿pero cómo hiciste para crearlo? Simple, pensé en lo que quería hacer y lo expresé en el cuadro. Bien, se va entendiendo. Muy fácil. Y lo expresé, bien. Ahora yo te digo, explícame vos cómo hiciste para expresar eso y no expresar otra cosa. No sé, Natalia, lo creé. ¿Y yo puedo crear lo mismo? Sí. Entonces yo agarro, me pongo al lado y empiezo a copiar el cuadro. ¿Yo soy artista? No. Porque yo me estoy informando lo que el otro formó antes. Entonces él me dice, primero ponele blanco, después ponele rojo, después ponele una flor, ahora tenés que hacerlo así, y me enseña a pintar el cuadro. Igualito, soy una fotocopiadora, igual que una máquina. ¿Yo soy artista? No. ¿El creador quién es? El otro. Ahora, el otro, ¿qué quiere? ¿Que yo copie sus cuadros o quiere enseñarme a pintar? No, te quiere enseñar a pintar. ¿A pintar qué? Lo que tú quieras. ¿Ves que todo empieza por una decisión? ¿Qué querés?
El camino del alquimista empieza así con un ¿qué quiero? Y ahí empieza el abismo. ¿Por qué? Porque vos no estás. ¿Qué quiero? Quiero dinero. ¿Vos querés dinero? ¿O hay alguien que te informa que vos necesitas dinero para comprar algo? No, yo lo que en realidad quiero es una casa. Ah, entonces no querés dinero. ¿Y pero cómo compro una casa? ¿Ves que ahí ya alguien te puso una información? Te dijo, vos tenés la casa si tenés el dinero. Y sí, no hay otra manera de que yo tenga la casa. Ah, por herencia, por regalo, qué sé yo, por suerte, por un sorteo. Hay miles de maneras para tener la casa, pero tu mente solo codifica una. Y eso nos deja en evidencia que no estás en parte creativa, que no estás en el lugar creativo, estás en un lugar de sometimiento de una información que está en tu mente y que vos ni siquiera te enteraste porque la aceptás como una realidad. Simplemente tenemos que entender esto. Marce, me siento un burro. No te Bueno, primero vamos a vaciarnos del burro. El burro en realidad es un animal sumamente inteligente. Por eso en las Biblias el burro aparece como un animal sumamente maravilloso. Les voy a contar algo del burro. ¿Saben por qué se les ponía el bonete de burro a los chicos cuando no se sabían la lección? Porque esta es el área de Broca, esta parte de acá. Y generalmente cuando uno no logra leer bien o no tiene buen enfoque o no puede comprender lo que está leyendo, es porque el área de Broca todavía no está del todo madura, por ponerlo de una manera. No está trabajando correctamente. Entonces, en la antigüedad, cuando se estudiaba desde otro lugar, se les ponía una presión en esta zona y entonces los chicos lograban enfocar mejor y leer mejor. Porque hubo un momento en la humanidad donde la gente estudiaba no para ser formadores, ni para formarse, ni para tener títulos, sino por entender la realidad. Y entonces se estudiaba desde un lugar de sabiduría, de entendimiento y no desde el conocimiento. Alquimia es eso, es entender desde conocer, desde el entendimiento, no para tener un número, porque si no yo soy un número, me transformo en me saqué un 10, me saqué un 10. Yo no estoy, pero sí señor, voy a rendir para que la información del otro penetre en mí y yo apague el artista en mí. Porque el artista es el creador. Vos asocias arte a pintar, bailar, tocar música. Es artista, pero también es artista aquel que decide hacer de su vida algo artístico, algo creativo, crear su propia realidad, su propia vida, su propia experiencia, existiendo, creándose a sí mismo. Cuando uno decide crearse a sí mismo, decide ser alquimista, y eso implica un camino, porque es entender al universo, no es solo conocerlo, y eso implica una aplicación constante. Sé que por ahí suena un poco difícil de entender porque tienen mucha información de conocimiento, pero nada desde la aplicación. Por eso siempre les digo que repitan mis videos, véanlos, escúchenlos más de una vez. Porque si bien parece que siempre digo lo mismo, no estoy diciendo siempre lo mismo, lo digo de millones de maneras distintas. Ahí activo el artista en mí. Para que logren conectar con esa información, no desde el lugar de discípulos, sino de decir, si yo no activo, si yo no muevo, si yo no acciono, esto no va a suceder. Porque faltás vos, en tu meta faltás vos, pero vos existiendo, no acomodando cambios. Pues generalmente es quiero cambiar mi vida, cambiarla no implica nacer como alguien nuevo, deja de cambiarla, mente nueva. Ay, ¿cómo hago para tener una mente nueva? Implica vaciarte del pasado. ¿Y cómo hago para dejar de comer siempre lo mismo? ¿Y con qué como? Con la boca. ¿De qué hablas cuando hablas? ¿De qué hablas cuando hablas? El acto de escucharte implica vaciarte. Mientras no nos escuchemos, no nos vaciamos.
Ay, hoy me escuché. Y a los 2 minutos, otra vez, porque la mente tiende a ¿qué? A silenciarte. Siempre es lo mismo, está diciendo lo mismo. Entonces, no estás en el ahora. Eso se llama ahora. Eso se llama estar en el presente. ¿Pero para qué? Para detectar lo previo que viene, que es el pasado en mí, la memoria en mí, a meterse nuevamente en mi realidad y proyectar una y otra vez las mismas historias, los mismos sucesos y las mismas cuestiones. Entonces, ¿qué es alquimia? Alquimia es el viaje hacia crearte a vos mismo, hacia entender el universo y materializar lo imposible. Es decir, vas a tener que atravesar tu mente. Vas a tener que pasar a la acción, los conocimientos. Vas a tener que hacer un viaje interior manifestándolo en el exterior, logrando pensar desde una lógica nueva, donde tenés que entender lo que sucede, las señales, pero no desde, hay una señal, no, desde vos producir esas señales, porque si no estás produciendo vos, si no estás creando vos no existís. Por eso implica crear un futuro para vaciarme del pasado, y esto se tiene que hacer al mismo tiempo. Entonces yo tengo que cambiar el concepto del tiempo, porque el tiempo, como lo pensamos, el tiempo, por cómo lo pensamos, no funciona así. El tiempo sigue repitiendo el pasado, por eso repetís las historias. El tiempo nos habla del pasado, del presente y del futuro. El futuro empieza con de fue. El futuro está lleno de lo que fue, por eso se le llama el destino. Destino significa repetir las huellas del pasado. El presente significa lo previo, es decir, el presente está lleno de lo anterior y el pasado sigue pasando. El pasado está pasado, el pasado está pasado. Cuando uno empieza a entender que estamos encerrados en el pasado, repitiendo el pasado, que siempre pasa lo mismo, pero que vos pensás que el tiempo sigue corriendo, porque en tu mente está de que, bueno, hoy cumplís un año más. Y como crees en la vejez, envejeces. Porque hay informaciones que dice, bueno, a determinada edad te va a pasar esto, y entonces la vista se te empieza a hacer mal, o sea, no ve nada, porque alguien te dijo que tenías que tener tal cosa a tal edad, por todas las informaciones, hasta que empezás a cuestionarlas. Cuando las empezás a cuestionar, empezás a entender que hay algo extraño, que cuando vos te vacías de esa información ya no está en tu realidad y no está en tu materia. El vacío implica un entender al pasado no como algo que ya pasó, sino algo que sigue pasando, y que uno quiere detectar cómo es que pasa el pasado. Implica un entender lo que nos sucede internamente y lo que sucede externamente. Por eso el camino del alquimista es un camino de dirigirnos hacia un más allá, hacia una experiencia que no puede ser relatada, porque es una experiencia completamente propia. Es un decidir encenderse, iluminarse, entendiendo qué es lo que hace que funcione una cosa y la otra no, porque es la función de fusionarte con eso que vos estás queriendo materializar. Y para eso hay ciertas leyes: aprender a escucharte, aprender a hablar, aprender a encenderte internamente, entendiendo que estás conectada a todos los sistemas, estás conectado a todos los sistemas. El tema es que no los ves, porque no hay una información previa acá. Entonces cuando empezás a entender es cuando lo estás poniendo en práctica.
Por eso es medio complejo para alguien que recién me descubre los videos y dice, ay, no entiendo nada, pero ocurre algo maravilloso, que cuando se empieza a escuchar, el síntoma se va, el dolor se va, de pronto empezó a ganar dinero, de pronto está en el mismo trabajo de siempre, con el mismo sueldo, pero ahora el dinero a fin de mes lo tiene. ¿Qué pasa? Si el dinero es el mismo, los gastos son los mismos, algo ocurre que es imposible de comprender, pero deberás atravesar lo imposible si querés entender cómo es la materialización. ¿Qué es esto del viaje de lo sutil a lo denso, desde lo invisible a lo visible, de plasmar una realidad? Implica pasar a la acción, un ir más allá. Y uno decide hacer ese camino cuando lo empieza a poner en práctica. Desde empezar a escucharse, desde empezar a escuchar lo que dice, porque en nuestras palabras están las informaciones de nuestra memoria, no somos nosotras. Pero hasta que no las detectas no te vacías. Por eso implica constantemente lo mismo. Tener palabra, saber lo que digo y escuchar lo que digo. Y escuchar al otro, lo que está diciendo. Entonces es constante. No es que a la mañana me despierto y digo mi meta y ya está. Implica una lógica. Y para estar en esa lógica es práctica, 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 hasta lograr tener una mente entrenada. Entrenada, vacía. Eso es tener una mente en el ahora, una mente vacía. Estoy en la escucha, pero no estoy en el pensamiento de la idea. Eso es ir más allá y es una práctica. Bueno, espero que te haya gustado este video. Como siempre les digo, dura 24 horas. Aprovechenlo, mírenlo varias veces. Y en mi canal de YouTube tienen muchísima información, muchísimo material para ver, rever, escuchar, reescuchar y justamente empezar a entender que ustedes tienen que lograr iluminarse. ¿Y cómo me ilumino? Escuchándome, me escucho a mí mismo. ¿Se entiende? Si no te escuchás, chao. Vas a buscar que la solución siempre esté afuera. Y eso es parte del problema, porque el maestro está adentro y se espeja afuera cuando lo encendiste adentro. ¿Ok? Te mando un beso enorme y que tengas muy buen día.